de egreso. Ese perfil de egreso, ¿cuántos aprendizajes fundamentales tiene? 11. ¿Y todas las áreas, todas las competencias responden a ese perfil? Sí. Ayer hemos analizado con las guías de personal social y con la guía de ciencia y ambiente. Todas las competencias, todas las áreas curriculares responden a ese perfil. ¿Alguna de estas programaciones tiene indicadores de desempeño? Eso era la 199 del 2015. ¿Alguna de estas programaciones tiene indicadores de desempeño? No. ¿Qué tiene? Desempeño. ¿En qué se diferencia un indicador de desempeño a un desempeño? ¿Qué evalúan los desempeños? Ahora en los desempeños, ¿no? Evalúan las capacidades, pero yo ¿cómo tengo que trabajar esos desempeños? De manera combinada para alcanzar ¿qué? El nivel de la competencia. Ese nivel de la competencia, ¿cómo se llama? Logros de aprendizaje. ¿Y están en función a qué? ¿A los A ver, la maestra, ¿qué estándares trabaja en ese documento? 1 y 2. El estándar 1 y el estándar 2. El maestro 3, 4 y 5. Y el maestro 6 y 7. El 8 responde al perfil. ¿Los chicos pueden llegar al estándar 8? Sí. ¿Cómo lo calificaríamos? Sobresaliente. Pero todos trabajan ¿qué cosa? Las mismas competencias, las mismas capacidades. ¿En qué se distingue? En los estándares, en los desempeños. La evaluación, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo es el enfoque de la evaluación para que abarque todas esas competencias desde el primer ciclo hasta el séptimo ciclo, hasta el nivel 8? Formativo. ¿Y por qué es formativa? ¿Por qué es formativa? Porque vamos recogiendo ¿qué? ¿En alguno de esos documentos se encuentran las evidencias? No. ¿Por qué no están en esos documentos las evidencias de desempeño? ¿Por qué, maestra? Porque nosotros observamos. ¿Qué observamos? En inicial, ¿qué observa la maestra? Las diversas interacciones de sus niños. ¿Y qué hace la maestra conforme va observando las diversas interacciones de sus niños? Realiza descripciones. Tienen que registrar. Hay un protocolo de evidencia que hemos visto ayer. En inicial, ¿van a utilizar listas de cotejo? Sí. En inicial, ¿van a utilizar rúbricas? Ya no, porque están los protocolos. Pero Isela, ¿puede utilizar su anecdotario? Sí, porque el anecdotario le va a ayudar. Pero la rúbrica, ¿cuál es la rúbrica en sí? Tenemos que guiarnos por el protocolo del ministerio. Por eso antes en inicial hacíamos rúbricas, pero ahora ya está el protocolo. ¿Qué me da el protocolo? La competencia, el estándar, nos dice. Y yo tengo que ir registrando por cada tiempo. ¿A dónde va a llegar la maestra al terminar un trimestre, por ejemplo? Un bimestre con esos registros. ¿Qué va a hacer la maestra? Va a llegar a una conclusión descriptiva. ¿De qué? ¿Por qué llegó a esa conclusión descriptiva? ¿Por qué ha ido recogiendo evidencias? ¿Están aquí? ¿Qué están aquí? Los desempeños. ¿Inicial precisa estos desempeños? No. ¿Por qué? Porque simplemente tienen que observar, recoger evidencias, ir registrando en anecdotario, lo mínimo, todo lo que observa. Esos desempeños de los niños, esas actuaciones, ¿son desempeños o son evidencias de desempeño? Son evidencias de desempeño. Por lo tanto, cuando ella trabaja sus productos, esas evidencias van a ser de 3 tipos. Si están trabajando ciencia y tecnología y están trabajando indagación, esas evidencias van a ser de
indagación. Si se ven al final de un resultado, esas evidencias van a ser de producto. Y si ella las plantea en su planificación y en reversa, van a ser evidencias de planificación. En inicial trabajamos con 3 tipos de evidencia. Pero son las mismas compe, las mismas capacidades, los mismos desempeños, no. El mismo estándar, no. Va a progresar. ¿Qué distingue a inicial de primaria? En función a los desempeños, ¿qué distingue? Que primaria va a comenzar a precisar. ¿Por qué primaria comienza a precisar? ¿Por qué si primaria inicial no? Porque en inicial se valoran las diversas interacciones de los niños. Ahí les he dado una actividad inicial donde están todas esas especificaciones. En cambio, primaria ya comienzan a trabajar con contenidos temáticos. ¿Ya? Entonces, como comienzan a trabajar contenidos en diversas, ¿en dónde voy yo a integrar esos contenidos? En los desempeños. Y voy a coger una partecita del desempeño que está en la programación curricular y lo voy a precisar. En vez de texto, precisaré cuento, ¿no? Retrato. En vez de situaciones de cambio de tal tipo, precisaré de qué tipo de situación problemática de trabajar que sería con niños. Si en CTA me mandan a indagar en función a un hecho, en función a una ley, voy a determinar qué voy a hacer en esa sesión, hecho o ley. Preciso. ¿Y cómo hago también? Valoro la CEBI y también tiene que llegar el colega a qué? Al final de una unidad. Producto. Al producto. ¿Y ese producto qué va a hacer? Lo va a describir, lo va a valorar y al igual que inicial va a llegar a una conclusión descriptiva. ¿Entienden la diferencia entre producto y evidencia? La suma de varias evidencias que yo voy registrando poco a poco me van a dar el producto final de la unidad. ¿Y qué voy a evaluar? El proceso y la salida. Si ese niño no fue bien en el proceso, pero me da un buen producto, ¿cuál prima? Y sobre ese producto tengo que hacer la conclusión descriptiva, que será siempre al terminar un periodo. Y esa conclusión descriptiva va a ubicar al niño, no te duermas amiguita, no te duermas, en un nivel de logro. ¿En función a quién? ¿Al desempeño o al estándar? Al estándar. El producto final de la unidad lo evalúa en función al estándar. Y las evidencias en función a los desempeños. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? El colegio está trabajando en este bimestre, ya terminó su primera unidad. Su primera unidad le ha dado varias evidencias en secundaria, pero su producto final es que esas evidencias se muestren en la feria. Ha ido recogiendo evidencias, registrando, ¿no? Pero no ha llegado a una conclusión. ¿Cuándo va a llegar a la conclusión? Cuando acabe el bimestre, cuando acabe el trimestre. No sé si me capta. La evaluación formativa, estamos constantemente recogiendo ¿qué? Evidencias. ¿Qué hago con esas evidencias? Las estoy valorando, ¿no? No necesariamente las estoy poniendo en una calificación porque no voy a promediar. Ya no se dice que ahora sacó 13, mañana sacó 15, pasado 14, después cayó con 10 y al final voy a promediar. Ya no. Sea literal o vigesimal, ya no. Esa primera evidencia tiene que mejorar, continuamente va a ir mejorando. Yo
todas esas evidencias las estoy registrando. ¿Pero para qué? ¿Para qué registro esa evidencia? Para retroalimentar, para apoyar. Y antes que termine el bimestre, ¿a qué voy a llegar? A una conclusión descriptiva de todo ese recojo de EBI, y recién le voy a poner la calificación. ¿Se entendió? Todos los 3 colegas me describen ¿qué? Primer y segundo ciclo, tercero, cuarto y quinto ciclo, sexto y séptimo ciclo. ¿Hay un octavo ciclo? No hay un octavo ciclo, pero sí hay un octavo nivel. ¿Quiénes van a llegar al octavo nivel? Aquellos que alcancen el perfil. Y todos ellos, con todos estos materiales, apuntamos a los aprendizajes fundamentales al bicentenario, que son 5. Todos apuntan a construir una ciudad, a que aprendamos a comunicarnos de manera, que tengamos una vida salud, que con todo ello solucionemos y con toda esta era de la tecnología estemos alfabetizados digitalmente. ¿Cuáles son los 5 aprendizajes al bicentenario? Ciudad, comunicación EFI, solución de vida, alfabetización. Muchas gracias. ¿Se comprendió, no? ¿La idea? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y Pedro les está facilitando. Pero como siempre es necesario retroalimentar, tienen inclusive su CD, ahí Pedro tiene los materiales a disposición. Estos documentos muchas veces están en las redes, están en las páginas, pero es necesario el colegiado, es necesario el aprendizaje colaborativo, porque ahí tenemos diversas perspectivas, analizamos la información, desarrollamos diferentes habilidades comunicativas para comprenderla mejor. Por eso es de que estos cursos nos ayudan a retroalimentarnos de manera colegiada. Y como yo soy una de las retroalimentadoras, pero no me ha dado un CD donde esté yo, pero me ha dado un CD donde están mis grandes colegas, quienes también visitan aquí la región. Este año empezaron con la colega Verónica, Vera inicial, y el colega que siempre nos visita, Elmer. Sus ponencias están en este DVD, así como en este momento. Lo que hemos hecho ya desde el día jueves están siendo filmadas. Pedro se encarga de ello y nos pueden llevar a su casa, a su hogar, y estar en la tranquilidad de su sala, y ustedes haciendo múltiples cosas, pero también visualizar. Esto nos ayuda a entender mejor, ¿no?, el currículum en sus niveles. Gracias. También nos visitó, yo no pude venir en marzo con planificaciones, ustedes saben, escuela y todo. Heidi, muy buena en matemática y en planificación, ¿no? Y también Aide, ¿no? Aide Albarce. Ellas también, ¿no?, quizás mejor que quienes hablan, porque aquí todos nos apoyamos, ¿no? Cada una tiene sus propias estrategias, cada una de nosotras tiene su propio estilo, ¿no? Yo soy mucho de utilizar solamente analogías, siempre me voy al término pedagógico. Lo único coloquial en mí es ubícate, chico, ubícate, o cambias o te van a cambiar, ¿no? Porque el resto son terminologías didácticas, pero cada quien tiene sus estrategias. Han desarrollado, y está también Aide, llega también a través de sus canales, ¿no?, sus videos. Está trabajando mucho Aide la evaluación formativa, ¿no?
pero también los pueden llevar a su hogar, a la tranquilidad de sus casas, a compartirlas, porque están en videos, ¿no? Entonces todo el material está aquí. Y pues conmigo, espero que no sean pesadillas, ¿no? Espero que a un nivel quizás ya, cuando yo vengo a Juliaca, siempre vengo con cosas, algunos puntos repito, ¿no? Pero siempre tengo que cambiar porque si no me cambian a mí, ¿no? Si yo no cambio, llega un momento en que van a decir, no, y se la trae lo mismo, entonces ya no, eso ya no. Entonces tengo que estar constantemente cambiando, desafiándolos, ¿no? Motivándolos, desequilibrándolos, volviéndolos a equilibrar. Entonces aquí están los materiales, ¿no? Son 3 CD los últimos porque vieron 3 anteriores y ahora también saldrán otros 3, ¿no? Ya el año pasado, 2018, trabajamos con diseños, pero ahora estamos precisando más en las evidencias. Pero para que podamos construir evidencias, ¿qué tenemos que hacer primero con el desempeño? Precisamente. En primaria y en secundaria. En inicial, dice, yo no puedo construir evidencias, es que te das cuenta, no necesitas construirlas porque las intervenciones, las interacciones de tus niños ya son evidencias. La psicomotricidad de los niños en inicial, cómo ordenan, cómo agrupan, cómo escriben, cómo dibujan, ya son evidencias. Son las diversas y no tienen nada que construir. En cambio, en primaria sí. Entonces, estos documentos te están empeorando o facilitando el trabajo. Te están facilitando. Por eso es que hoy día vamos a hablar justamente del enfoque, de los enfoques, indagación, y alfabetización científica. Este enfoque se trabaja desde qué nivel? Desde el nivel INI. ¿Cómo? La pregunta es ¿qué? Y la pregunta es ¿cómo? ¿Qué deben aprender en esta área ciencia y tecnología? 3 competencias, 3 que están en la guía, pero vamos a priorizar en este momento una. ¿Cuál será la primera competencia que vamos a priorizar? Indaga. Como el enfoque empieza por indagación, ¿indaga qué? Situaciones que ¿qué situación? ¿Cualquier situación van a indagar? ¿Del ambiente? ¿Solamente del ambiente? Situaciones que pueden ser explicadas por qué. Eso es lo que quiero que entiendan. A eso va esa competencia. Estas situaciones son explicadas ¿por quién? Tiene que haber una relación entre estas situaciones que voy a plantear y la antes enseñábamos el método científico recién en secundaria. Por eso es que en primaria, ¿qué hacía en esta área ciencia, ambiente? Pura teoría. Plantas, animales, cuerpo humano, ¿no? Conoce las partes de tu cuerpo, cómo se produce el
metiéndose en las plantas día y la noche, pero todo teórico. No partía de los famosos errores concept. En este afán de indagar, quiero que entiendan, en esta parte del estudiante indagar, aquí, vamos a partir de ciertos errores concept. ¿Cómo explica el día y la noche? ¿Cómo explica la fotosíntesis? ¿Cómo explica la germinación? Un niño pequeño dice, ¿qué hay dentro de una semilla? Una planta. Y dibuja dentro de la semilla la planta. ¿Por qué? Porque él dice, ¿la planta de dónde sale? De la semilla. Entonces dibuja qué hay dentro de una semilla, una planta. Y dibuja dentro de la semilla una planta por sus hojas, su tallo y su raíz. ¿Qué es? Un error conceptual. Un niño me ve a mí y dice, esa señora está embarazada. Es una hipótesis. Porque me ve que estoy gordita, no puedo bajar el vientre, que hay ahí un bebé. Porque se lo comió si está más pequeño de 3 años. Porque su pensamiento. Son sus errores conceptuales. Y esos errores conceptuales son hipótesis. ¿Te das cuenta? Esas situaciones tienen que ser explicadas por la ciencia. ¿Para qué? Para construir ¿qué? Mira. Ya no se trata de que tú le vas a explicar. Ya no se trata que en esa competencia tú le vas a ayudar. Entonces, en esta competencia, tiene que desarrollar ciertas capacidades. ¿Sí? Porque si yo no trabajo estas capacidades, vamos a ponerla a este lado, si yo no trabajo estas capacidades, ¿puedo llegar a desarrollar esta competencia? No. Para llegar a esta competencia y al nivel de esa competencia, tengo que desarrollar estas capacidades. ¿Cuáles serán? Esta situación tiene que ser problematiza situaciones. Problematiza situaciones. Si un determinado hecho, como dijimos ayer, tenía que problematizarlo. ¿Qué dice la guía? ¿Puedes mostrarnos de la patineta, por favor? ¿Qué dice la guía? Síguelo. Mostraba una patineta, ubícala a ver, donde estaban montados en la patineta, primero un solo niño, y luego en la misma patineta ya no un niño, sino 2 niños. Biciclo. A ver, ¿qué página es? Sí. Por ejemplo, ¿es más fácil empujar el triciclo vacío o el triciclo con un niño? ¿Qué está haciendo ahí? Está problematizando la situación. Pero esa es una capacidad. ¿Te das cuenta? Entonces, como proceso, estamos verdes en ello, pero como procesos didácticos, yo necesito tener una didáctica que en el desarrollo de la sesión me ayude a problematizar. Entonces, ¿cómo problematiza situaciones? Tenemos que plantear, ¿qué cosa? Un planteamiento o formulación del... A ver, vamos a ver cómo se formula el problema. Sigue, maestro. Ahí. Le hace las preguntas. Caso 1, ya dejó el triciclo, un niño en la patineta.
en la patineta. Problematizó planteando un problema. Si empujo la patineta con la misma fuerza en los tres casos, patineta sin nada. Segundo caso, patineta con un niño. Tercer caso, patineta con dos niños. ¿Qué me está haciendo? Me está planteando el problema. Y hago una pregunta de indagación. Si empujo la patineta con la misma fuerza en los tres casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Entonces, ¿la respuesta qué va a ser? Dependerá de qué me dirá el niño. El infante, ¿qué me dirá? Dependerá de la fuerza con que empuje. Dependerá del tamaño de la patineta. Dependerá de... Ahí no tiene peso, ahí no hay nadie, ahí hay uno, en cambio ahí hay dos. ¿Qué están formulando los niños? Entonces, están planteando entonces, en la capacidad problematiza situaciones, aquí está la capacidad, tenemos que trabajar dos procesos. Plantear el problema. ¿Cuál es el problema? En los tres casos, para que ellos puedan plantear sus hipótesis. Sigamos, maestro. A ver, ¿qué dice? Ser buenas preguntas. ¿Qué? Las preguntas que lleven a generar hipótesis. Entre estos dos, ¿qué ha habido? Entre esos dos procesos. Han habido preguntas. ¿Qué tipo de preguntas son esas? De indagar. Y esas preguntas de indagación, ¿quién las hace? El maestro. No hay que formular preguntas de indagación. Así el maestro está mediando. Entonces esas preguntas tienen que ser buenas preguntas, productivas y abiertas, formuladas en el momento adecuado, significativas, que realmente expresen claridad. Siguiente, sigue maestro, sigue la guía. Ahí me dice que debemos decir que debe quedar claramente establecido qué capacidades deseas movilizar. Aquí lo que estamos haciendo es problematizar situaciones. Sigue. Sigue. Una hipótesis, ¿qué es? Conjetura. Es una conjetura. Ellos van a decir, ¿cuál avanzará más rápido? ¿De qué depende? De la fuerza. ¿No? De la fuerza, del peso. Pero si tú le dices que hay tres variables y que la fuerza va a ser la misma, porque la que va a empujar es la misma persona, va a depender de otras variables. ¿Sigue? ¿Qué tipo de variables encontramos? Controlada. Una hipótesis. Para manejar una hipótesis hay que manejar ciertas. Estas variables son independientes. ¿Qué me dice de la variable independiente ahí, maestro? A ver, ¿qué me dice de la variable independiente? Claro, son causas. ¿Pero por qué son causas? La primera dice, no cambia, pues se mantiene constante con la finalidad que no se afecten los resultados. ¿Cómo se llama esa variable? Controlada. Esa es la controlada, o la llamamos nosotros intervinientes. Intervinientes. Porque de ellas depende si hay una variación o no. Por eso, si cambia, va a cambiar el efecto. ¿Qué más nos dice? La que se manipula y modifica según se experimente, ¿quién es? La causa. Entonces, es manipular.
de acuerdo a cómo yo quiero experimentar. La causa siempre es manipulable. Y el efecto, ¿qué más me dicen? Finalmente, la que cambia como consecuencia de esa manipulación, la que cambia, en este caso, es la dependiente. La distancia recorrida por la patineta se llama la dependiente y es el efecto. La dependiente va a ser efecto o la llamamos con consecuencia. Por eso es que en las últimas evaluaciones muchas casuísticas han venido para que el maestro reconozca dentro de estos procesos didácticos que están en el desarrollo de la sesión, si el maestro está identificando las variables que se presentan en las hipótesis que generan los niños al momento que han planteado un problema, porque ahí ¿qué capacidad estás trabajando? Problematizar situaciones. Estoy problematizando situaciones y eso termina cuando los estudiantes plantean sus hipótesis y nosotros los ayudamos a identificar las variables. Seguimos, maestro. Luego, notas sobre las variables. A ver, sigue. Variable independiente, dice la masa que se carga la patineta. Hay tres casos. Patineta vacía, con un niño y con dos. ¿Qué variables? Independiente, porque esta es la manipulable, es la causa. Es la que se manipula durante la investigación. Porque indagar es investigar. Entonces, como se está manipulando, es la variable independiente. La variable dependiente va a ser el resultado. ¿Cuál es el resultado? El efecto. La consecuencia, la distancia con que va a avanzar la patineta. Pero eso depende de la fuerza de quien empuja, ayer habíamos dicho. Depende del piso, si es llano, si es inclinado. Esas variables son intervinientes o de control. Y las intervinientes y de control se aconsejan de que no deben cambiar, no deben modificarse. Porque si una variable interviniente cambia, el efecto va a ser otro. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo debe cambiar? En secundaria. Pero cuando iniciamos, en los primeros grados no, para que ellos distingan los efectos. ¿Ya? Entonces, ¿por cuántas variables nos está pidiendo el ministerio trabajar? 3. La variable independiente, causa, ¿no? La causa siempre es manipulable en la investigación, puede cambiar. ¿Qué es lo que no cambia? Las variables intervinientes o de control. Para alcanzar un resultado, que es la variable dependiente, que es la consecuencia o el efecto. ¿Qué capacidad estoy trabajando en los niños? Problematizar situaciones. ¿Cuántos procesos tienen? 2. Planteamos el problema, ellos plantean sus hipótesis y trabajamos con las variables. Seguimos. ¿Cuál es la capacidad 2? ¿Cuál es la capacidad 2? Diseña ¿para qué? Para realizar su indagación. ¿Qué estamos aplicando nosotros? Estamos aplicando métodos científicos, pero no necesariamente para llegar a una ley. Esta es la segunda capacidad. Esa es la segunda capacidad. Pero en esta capacidad, si ellos ya tienen las variables que van a manipular, como proceso, ¿qué van a plantear? ¿Qué van a elaborar? 1.1, 1.2. Como proceso, ¿qué van a aplicar? 2.2. ¿Qué van a aplicar? A ver, ¿qué vemos aquí?
¿Qué haremos para encontrar la respuesta? Porque ellos acá, ¿qué han hecho? Han planteado su... y se supone que al final van a verificarla. Entonces, ¿qué haremos para saber la respuesta? ¿Qué necesitaremos? ¿Cómo demostraremos nuestra posible respuesta? ¿Qué tienen que formular? Un plan. Tienen que elaborar un plan ¿de qué? De indagación. Continúa, por favor. Elaborar un plan de indagación. ¿Qué contiene ese plan de indagación? ¿No? Sigue la maestra con las famosas ¿qué preguntas de indagación? ¿No? Materiales. ¿No? ¿Qué más? Posibles para alcanzar las posibles respuestas. Es todo un plan. Ese plan para posibles respuestas, ¿qué tiene? Pasos. Tiene secuencias. Entonces, va a seguir esos pasos. Va a seguir esa secuencia. Primer día. Segundo día. ¿Qué van a ir haciendo? Tercer día. Entonces llegamos ya a otra capacidad. A la capacidad número 3. ¿Qué dice la capacidad número 3? Con este plan lo tienen que ejecutar. Entonces, este plan se pasa a ejecutar, a realizar. Por eso es que la sesión de ciencia y ambiente no puede darse, esa sesión y culminarse en una sola sesión. Así venga el especialista, tú le vas a decir, ubícate chico, ubícate. En esta sesión he trabajado el problematiza y el diseña porque han planteado sus hipótesis, hemos manejado las hipótesis y han elaborado su plan. Y como estamos, va a venir una posterior sesión que no va a ser al día siguiente, porque tienen que ¿qué tienen que hacer? Tienen que generar ¿qué? Genera y registra datos y en este generar y registrar datos e información voy a tener que tener en claro dos procesos, porque estoy aplicando ciencia, estoy aplicando método, los pasos del método científico, y no solamente en esta competencia, sino también en la competencia de explica y argumenta. Entonces, ya tenemos el plan. Siguiendo ese plan va a comenzar a registrar datos. Y esos datos los va a comparar. Comprende el empleo de instrumentos. Generar datos implica describir, pero ¿en función a qué? En función a las variables. No es porque va a describir. Entonces, va a registrar datos en atención a quién, a las variables de estudio. Sigamos. Y lo va a comparar con diversas fuentes, pero estas fuentes que utilice acá, mira, estas fuentes tienen que ser primarias o secundarias. Son fuentes ¿por qué? Porque está indagando, tienen que observar, tienen que recoger. No va a agarrar el libro y va a copiar, porque tiene que comparar
tengo buena pronunciación, Newton. Pero Newton daba una sola ley. ¿Cuántas leyes dio Newton? ¿Cuántas? 2, ¿no? Según me dicen acá 2, tal vez dio 3, no sé qué dicen los colegas de la especialidad. Newton primero habló de que su primera ley dice que un objeto se mantendrá en la misma situación de reposo o movimiento en que esté, a menos que haya una fuerza que actúe sobre él. ¿Ellos viven la fuerza o no? ¿Quién es la fuerza? La niña que empuja las patinetas, ¿no? También dice, entonces, si un objeto está en movimiento, lo seguirá haciendo en la misma dirección, a menos que algo se interponga en su camino y lo detenga. Si no está en movimiento, se quedará donde está, al menos que lo empujemos o lo jalemos. Segunda ley. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este aumentará o disminuirá su velocidad. También dice que cuando mayor sea la masa del objeto, mayor será la fuerza. Empezó. ¿Qué variables manipulaban ellos en sus hipótesis? Ninguno señaló masa, pero ya salió masa. ¿O no salió masa? Dijeron peso, pero no masa. ¿Será lo mismo masa y peso? Poquito. Entonces, ¿sobre qué van a registrar datos? Sobre las variables. Para luego ir comparando y llegar al final a conclusiones. ¿Qué me dice la tercera ley? Que toda acción le corresponde una reacción en la misma intensidad, pero de sentido contrario. ¿Cuál va a emplear? ¿La primera, segunda o tercera ley para este caso, chicos? Entonces van a decir, mis variables está en la segunda ley de Newton. Y sobre eso van a recoger. Porque eso es lo que han vivenciado en su plan. ¿Seguimos? ¿Qué van a elaborar? Lo que van a registrar, lo van a elaborar ¿en qué? En gráficos estadísticos, en diversos órganos. Entonces, ¿qué tienen que utilizar aquí en todo esto? ¿Qué tienen que utilizar? A esto se llama cuaderno, el instrumento será cuaderno de índaga. Algunos lo llaman cuadernos de ESPE. Y esas son ahí están las evidencias. ¿Y cuál va a ser el producto de esto? El producto es el informe. Inicial lo hace cuando están registrando con sus dibujos. Acá inicial, ¿qué hace? Esto en inicial lo hacen con dibujos porque ellos todavía no escriben. Entonces, ahí está cómo registran, ¿no? Sigue. ¿Ves? Los gráficos siguen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ahí lo que yo voy a lograr hacer es analizar la información. Acá registrar la información y esa información la voy a analizar. Cuando yo analizo, ya están los gráficos, seguimos. Mírenme, baja un poquito, baja. Ya registrado. Caso 1, caso 2, caso 3. Tengo que analizar la información caso por caso. Por eso siguió su plan de indagación. Este trabajo de la capacidad 3, ¿la haré en la misma sesión? Ya no. Tengo que hacerla en otra sesión. Es recomendable en otra sesión. A no ser que tengas 3-4 horas.
bloque duro. Tengo bloques de 3 horas, me va a alcanzar hasta la primera parte. No me alcanza. ¿Por qué? Porque si lo hago de manera apurada, voy a llegar a buenas conclusiones. ¿Qué me va a permitir aquí el 4.1 o el 3.3? Me va a permitir acá, o el 4.1, construir un saber científico. ¿Construir qué cosa? Este es el saber científico, porque voy a llegar a conclusiones. Sigue, por favor. ¿De qué depende la distancia recorrida? Una variable. ¿Qué nos dicen los resultados? Porque estamos analizando. ¿En qué se diferencia el peso de la masa? ¿Qué es? Conflicto conjuntivo. ¿Será lo mismo? Tengo que recurrir a fuentes secundarias. ¿Qué es peso? El peso se saca de una operación. ¿Masa qué es? La cantidad de materia que tiene mi cuerpo. Yo tengo mucha masa, ¿no? Masa. Y en función a la gravedad me sale mi peso, que es mayor que el de muchas chicas acá. Estoy subida, supuestamente tengo más masa que ustedes, ¿no? ¿Qué estoy empleando? Estoy llegando a un saber científico producto de estas interacciones. Siguiente, ¿ven? Diferencia entre peso y masa. Ahí les explica. Sigues. Problema, hipótesis. ¿Cuál era el problema? Si se empuja una patineta con la misma fuerza en los 3 casos, ¿de qué dependerá que haya más o menos recorrido? Hipótesis. Si la patineta lleva a 2 niños, entonces recorrerá menor distancia que cuando está vacío. Van a validar o no su hipótesis. ¿De qué depende que un objeto se pueda mover? ¿Qué necesitaré hacer si quiero mover un objeto? La indagación. ¿En qué se diferencian las distancias? Seguimos. Y llegamos, el objeto será desplazado llegamos a una conclusión. Para mover un objeto y hacer que recorra una distancia, se necesita aplicarle, ¿qué cosa? Una fuerza. ¿Y la fuerza qué va a ser en este caso? La variable. ¿Qué variable? La variable controlada, la variable intervin. No te duermas, amiguita. Porque esa variable, si lo empujo, tiene que ser la misma en los 3 casos, ¿no? Y dice, ¿no? Mientras tenga mayor masa, no dice mayor peso, mayor masa, menor será la distancia que recorrerá y el objeto será desplazado con dificultad. Aquí lo que se quiere comprobar es lo mismo masa y peso. ¿Qué decía la hipótesis? Mayor peso. ¿Y ahora qué dice acá? Mayor masa. Nos creamos una duda. Seguimos. Vamos a llegar a este saber científico. 1, 2, 3. Aquí me falta la capacidad 4. Aquí me falta la capacidad 4. Genera y registra. Acá falta la 4 y vamos a llegar acá a la capacidad 5. ¿Cuál es la 5? Disculpen el desorden. Ya ustedes me comprenderán. Evalúa y comunica ¿qué? El proceso. ¿Cuál es el proceso? El plan indagar. ¿Y qué más dice? Y resultados del caso. La pregunta es, ¿cuál fue la capacidad 4? La vamos a dar cuenta. Fórmulas o recomendaciones. Sigue, maestro. Miren, más arribita. No hubo forma de decir con certeza que se usó la misma fuerza. El hecho que lo empuje la misma persona ¿nos puede dar la certeza de que aplica la misma fuerza? O sea, la variable controlada no es de fiar en este caso. ¿Sería
necesario utilizar un instrumento para medir o aplicar la misma? Pues, ¿a dónde está llegando? ¿A dónde está llegando el chico antes de evaluar? Está formulando conclusiones antes de comunicar ese proceso. Está diciendo que convendría saber el peso exacto. ¿Ah? Las personas que participaron, ¿no? Convendría saber el peso exacto de las personas que participaron en el experimento. La patineta y las personas eran demasiado pesadas, por lo que hubiera sido mejor con juguetes. Aprendimos que la segunda ley de Newton, la segunda, no es ni la primera ni la tercera, ¿no? Explica el fenómeno estudiado y que hay otras dos leyes que explican el movimiento de los objetos. En vez de hacerles toda una clase de Newton y explicarles las tres leyes que no las van a entender, aquí indagan sobre una y ven cuál de las tres leyes de Newton aplican a su caso. Seguimos, ¿no? Finalmente, ¿no? Explican el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Será la misma competencia? No, ya es otra. Sigue, maestro, sigue. Ya esa es una segunda competencia. Ahora, esta segunda competencia, ¿aplica los mismos procesos didácticos? Sí. También aplica los mismos procesos didácticos. Pero ¿cómo y Sega? ¿Van a registrar la información? No, porque aquí solamente desarrollan dos capacidades. Explica y argumenta. Sigue, por favor, para ver. ¿Ves? Conocimiento, comprensión. Antes dabas conocimiento de hechos. Ahora lo que buscas es el significado de los hechos. Antes explicabas sobre un cuerpo. Ahora ellos tienen que comprender la teoría. Antes dabas afirmaciones, ahora ellos construyen teorías. Sé que es algo cierto, ahora ellos ¿qué? Tienen que comprobarlo, ¿no? Entonces, lo que buscamos es la comprensión. Por eso se dice que el enfoque es alfabetización científica. Que nos vamos a demorar más, es cierto, colegas, nos vamos a demorar más. Ahí están las fuentes, ¿no? Es la ficha que ha dado el ministerio, es la guía. Siguiente, por favor, sigue. ¿Qué diferencia hay entre hechos y fenómenos? Qué interesante, no es lo mismo. Sigue. Gracias. Ahí, un hecho y un fenómeno es lo que muchas veces vamos a tener que precisar cuando tengamos que trabajar desempeños. ¿Qué vamos a trabajar en clase? ¿Un hecho o vamos a trabajar un fenómeno? ¿Qué estoy haciendo? Estoy precisando el desempeño, porque el desempeño me dice, explica hechos y fenómenos. Pero yo puedo explicar hechos y fenómenos en una misma sesión, ¿no? O puedo explicar sobre un hecho y en otra sesión puedo explicar sobre un fenómeno. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estaría precisando el desempeño. Coleguita, no duermas porque le vas a contagiar. Entonces, ahora el ministerio nos da una guía, ¿ven? Prohibir las bebidas azucaradas. Sigue, por favor. Si consumimos o no alimentos transgénicos, ¿no? Si debemos o no participar en determinadas actividades. Todo eso lo explicamos a través de estos procesos didácticos. Sigue, bonito. ¿Qué nos recomiendan trabajar? ¿Qué nos recomiendan trabajar? Tarjetas de evidencias. Comienza a elaborar tus tarjetas de evidencias y tarjetas de argumentos. Esas tarjetas de argumentos son las leyes, los principios que nosotros así, por ejemplo, una tarjeta de argumentos serían las tres leyes de Newton. Tarjetas de evidencia, los fenómenos o sobre los hechos que estamos trabajando. Estas tarjetas las va a dar el ministerio, pero anda a saber cuándo nos envía. Por lo tanto, anda tú elaborando tus propias tarjetas, ¿no? Siguiente, sigue. Ahí vamos. ¿Para qué nos sirven esas tarjetas? Como materiales.
¿Qué competencia estamos trabajando ahí? Explique, ¿ya? Explicar, por eso, ¿cómo lo hago? Explicando mediante esas tarjetas. Yéndome a las fuentes. De esa manera van a evaluar las implicancias del saber en el quehacer científico, que es la segunda capacidad de esa segunda competencia. ¿No? Sigue. Las 10 grandes ideas de la ciencia. Te las dan como estrategia. Sigue, tienes mucho que leer. Continúa. Ya te hablan de las situaciones de ciencia que te van a ayudar, ideas. ¿No? ¿Qué es lo que te dicen ciertos estudiosos sobre estos aspectos? Sigue. Tienes tiempo para leer la guía. Sonido, por ejemplo. ¿Qué es diseño y construye soluciones tecnológicas? ¿Qué es? La tercera competencia. ¿Inicial la trabaja? No. El nivel inicial no trabaja esa competencia. ¿Te das cuenta? Primaria ya la comienza a trabajar. Son cuando diseñamos prototipos para solucionar un problema. Entonces, en esa competencia no voy a empezar. ¿Empezaré planteando un problema? ¿Cómo empezaré? ¿Qué elaborarán? ¿Un plan de indagación o me van a elaborar el diseño de su prototipo? El diseño de su prototipo. Sigue. Depende de la competencia. Sigue. Te dan casos. ¿Ves? Determinar la alternativa de solución tecnológica es la primera capacidad de esa competencia. Sigue. Diseñar la alternativa tecnológica es la segunda capacidad de esa competencia. Sigue. Implementar y validar esa alternativa es la tercera capacidad de esa competencia. Sigue. Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de la alternativa de solución de esa, ¿no? De ese diseño es la cuarta capacidad de esa competencia. Sí. ¿Qué tipo de tecnologías aplicamos al trabajar esa competencia? Son diferentes tipos de tecnología. Ahí se muestra cuáles son. Sigue. Y el capítulo 3, que habla de los procesos y las estrategias. Sigue, porque aquí quiero determinar el proceso. Hay un cuadrito. Sigue este cuadrito. Hay un cuadrito que vas a encontrar. Sigue. El cuadrito nos va a resumir. Sí. No, esos son los tipos de interacción. Sigue. Ahí está el cuadrito. Antes, hay un cuadrito aquí, la 74. Ajá. Para orientar el trabajo durante una sesión de aprendizaje es recomendable tomar en cuenta estas pautas. ¿Qué me explica las columnas verticales? En la parte superior de las columnas verticales, ¿qué tengo? 1, 2 y 3. Tengo las 3 con B. Tengo las 3 con B. ¿Cuáles son? Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Explica el mundo físico. ¿Para qué? Para argumentar y diseña y construye soluciones tecnológicas, ¿no? Pero mírenme, las 3 competencias, el proceso didáctico es el mismo. El primero, planteamiento del segundo proceso didáctico, y te explica a qué se refiere en cada competencia. Continúa, maestro. Hay más. ¿Es lo mismo el segundo proceso para las 3 competencias? Planteamiento de hipótesis para indagar. Planteamiento de una explicación preliminar, postura personal. En la segunda. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije de un material que está construyendo el ministerio, pero que es necesario que tú ya lo tengas? ¿Cómo se llama? ¿Ficha de qué? Les hablé de 2 tipos de fichas. Fichas de hechos y fichas de argumentos. ¿Por qué? Porque ahí tú no vas a plantear una hipótesis, tú vas a plantear una explicación sobre un determinado hecho. Pero al plantear una explicación tienes que basarte en una fuente. Ahí se utilizan fuentes secundarias, que son los libros. En cambio, en la primera competencia, ¿qué utilizo? Fuentes primarias. En cambio, en la competencia 2, ¿qué tipo de fuentes utilizo? Secundarias. Esa es la diferencia.
Porque la competencia 2 dice, explica y argumenta. ¿Sobre qué me voy a basar ahí para explicar un hecho? En argumenta. Por eso tengo que tener fichas de hechos, tengo que tener fichas de argumentos. Y eso lo vamos a construir poco a poco con materiales. Porque esa segunda competencia es explique y argumenta. En cambio, en la primera competencia tengo que indagar. Y como tenemos que indagar, las fuentes son primarias. ¿Ah? En la segunda competencia las fuentes son secundarias. Si el segundo proceso didáctico de indaga es planteamiento de hipótesis, ¿cuál será el segundo proceso de la competencia? Explica su mundo físico, seres argumentando una determinada posición. El planteamiento de una explicación. Y en la tercera competencia de diseña soluciones tecnológicas, ¿cuál será? El planteamiento de esa solución. ¿Qué alternativa vas a diseñar, ¿no? Para que los niños no se ahoguen en las piscinas? Elaborar un flotador. ¿Pero de qué lo tendrás que hacer? ¿De madera? ¿De plástico? ¿O de corcho? Los materiales serían 3 variables. ¿De qué tipo? Intervinientes. Son variables de control. Primer caso, con madera. Segundo caso, con corcho. Tercer caso, con plástico. Son variables de control. El efecto, flota o se hunde. ¿Ah? Entonces, ya eso. Entonces, el primer proceso didáctico es el mismo, planteamiento de problema. Pero el segundo proceso didáctico ya cambia. Planteamiento de la hipótesis, planteamiento de la explicación, planteamiento de la solución. ¿Se entendió? Sí. Planteamiento de la hipótesis en indaga, planteamiento de la explicación en explica y argumenta, planteamiento de la solución en diseño. Soluciones tecnológicas. Tercer proceso. En indagación, elabora el plan de acción. En explica y argumenta, elabora el plan de acción. El mismo proceso. Pero en diseña, elabora su diseño. O sea, elabora el diseño de la solución tecnológica, porque ahí va a elaborar algo, va a crear un prototipo. ¿Te das cuenta? Entonces, tercer proceso didáctico, el mismo para indagación y explicación. Pero para diseñar soluciones tecnológicas es el plan del diseño. Seguimos. ¿Cuántos procesos vamos? ¿Cuál fue uno? Planteamiento del problema. Es el mismo para las 3 competencias. 2. Planteamiento de la hipótesis, planteamiento de la explicación, planteamiento de la solución. Tercero, planteamiento del plan de indagación para las 2 primeras y el planteamiento del diseño de solución tecnológica. Cuarto, recojo datos y análisis de resultados, recojo datos y análisis de resultados para las 2 primeras. En cambio, el diseño ya es la construcción y validación de esa solución tecnológica. Quinto, es saber científico. Estructuración del saber científico. Por eso dice, para construir conocimiento. Y es el mismo en las 3 competencias. Siguiente, evaluación y comunicación, evaluación y comunicación, el mismo. Puedo trabajar estas 5 capacidades que deben combinarse en una sola sesión. ¿Podré? Entonces, señores especialistas, ubíquense, chicos, ubíquense. No pretendan, como en mi tierra, que el gobierno regional a través de la DRE les ha puesto a todos los maestros, estamos haciendo un reclamo como debe ser, ¿no?
se ha convertido en un asunto público pedagógico, porque a pesar de estar ya derogada esa rúbrica de maximiza el tiempo, ¿no?, hay en Lima provincias que lo están poniendo dentro de la evaluación de desempeño para el saber. Entonces, ¿a qué negociación estamos yendo? Que se permita en los propósitos de aprendizaje plantear lo que va a hacer el maestro en una sesión. ¿Qué es lo que es recomendable? En la primera sesión trabajar ¿hasta dónde? Las dos primeras capacidades. Problematiza situaciones, diseña estrategias, hasta que culmine su plan de indagar. Ya cuando generan y registran información, cuando llegan a conclusiones, ¿no? Y evalúan y comunican resultados, tiene que ser ya en otra sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los estudiantes son los que indagan. ¿Tú estás oyendo? Con preguntas de indagación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues trabajo. Vuelvo a repetirles. ¿Quién dijo que ser maestro en la casa? Material para hoy. Empezamos. Este enfoque involucra quién trabaja, quién aprende, el estudiante. ¿Y cómo lo hace? Haciendo. Ya no se trata de que tú le vas a explicar, se trata de que ellos tienen que plantear, ¿qué cosa? Problemas, plantear sus hipótesis, formular sus planes de indagación, registrar sus datos, llegar a sus conclusiones y comunicar sus resultados. Sí, maestra. Este proceso se da en nivel primario y en nivel inicial. ¿Desde inicial? Todo. Sí. Solamente que en inicial las situaciones problemáticas son más sencillas. En primaria, esas situaciones problemáticas son un poquito más complejas. Y en secundaria se complican más. Pero los procesos didácticos deben ser los mismos. Pero siempre en inicial hay que respetar el enfoque de desarrollo infantil. Y eso lo vamos a ver a través de estas casuísticas. ¿Cómo trabajamos ese enfoque desde inicial? ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta? Siempre me dice Gisela, ¿vas a atender a los 3 niveles? Tiene que ser así. Por eso me demoro, porque ustedes tienen que entender que los desempeños cambian por los niveles, por los estándares de la competencia. Veamos. Aprendizaje autónomo, toma de decisiones, metacognición. Situación 1. Fiero de 3 años está resfriado. Para limpiarse la nariz constantemente, ¿qué hace Pedro? Le pide ayuda a la docente. Ante ello, la docente busca que él aprenda a limpiarse la nariz automáticamente. ¿Qué le dirá? ¿Cuál será la acción pertinente? Animar a Piero diciéndole que él ya es un niño grande y que los niños grandes sí pueden limpiarse solos. La mí se va internada. Ya ustedes saben de que ella en estos procesos, ¿qué tiene que hacer? Mediar, ayudar. No es la A. ¿Qué tiene que hacer? Limpiarle entonces la nariz a Piero, mostrándole cómo se hace, o tiene que atender a Piero y luego llamar a sus padres para decirles que no saben limpiarse solo la nariz. Tiene que hacer caso a lo que le dice Piero, o sea, tiene que limpiarle la nariz, pero tiene que mostrarle cómo se hace para que en una próxima oportunidad él lo pueda hacer solo, o al menos intente hacerlo solo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? A, B o C. Las. Recuerden que inicial parte de los principios de la educación inicial. Y uno de los principios es cuidado, ¿no? Es un principio, cuidado. Situación 2. La docente del aula de 2 años a 3 años busca favorecer la colaboración voluntaria entre los niños, que todos colaboren. Entonces, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para este propósito? Todos tienen que colaborar. ¿Qué le va a decir la maestra? ¿Quién puede llevar las cucharas a la mesa?
Oye, ubícate, pues todos tienen que colaborar. Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Ah? Para mantener el aula en orden, ¿qué dice? Cada uno. Ajá. Les está asignando tareas a todos. Cada uno debe guardar el juguete con el que jugó. Correcto. Alternativa B. Todos tienen que colaborar. ¿No? A los que queden sentaditos les pondré la estrellita, ya tú sabes qué. En esa rúbrica es una marca. Es decir, si haces eso ya estás desaprobado en la rúbrica de desecho. Porque no se puede regular la conducta con esos mecanismos. Porque ya le estarías dando una recompensa y no estarías autorregulando el comportamiento. ¿Y qué dice la rúbrica? Regula el comportamiento de los niños. ¿Ah? Entonces, así tenemos que desarrollar la autonomía, toma de decisiones y regular la reflexión. Situación 3. Los niños y la docente del aula de 5 años se encuentran jugando en el patio de la institución educativa. De pronto, José se queda mirando el cielo. Mira el cielo y pregunta: ¿por qué hay nubes en el cielo? Y se pregunta. Yo puedo trabajar esa situación desde mi mirada o desde la explica. Problematizando, planteando. ¿De dónde tengo que empezar? De plantearles un problema. Y para plantearles un problema, mi pregunta tiene que ser ¿de qué? De indagación. Así sea que van a explicar. Entonces, considerando las características del desarrollo de los niños en esta etapa infantil, ¿qué acción no es pertinente para esa inquietud? A ver, proponerle hervir agua para que observe lo que sucede y pregunte hasta dónde llegará el vapor del agua y qué cree que pasa cuando se junta mucho vapor, luego completar la explicación a partir de sus respuestas. Pero se le está bien porque va a servir agua con él. ¿Ustedes creen? Decirle que cuando el agua se calienta por el calor del sol, sube el cielo. ¿Pero qué me vas a decir? Se aprende haciendo. Entonces, de plano ya descartada la B. Porque la B dice decirle. Y C, la C dice comentarle. Que su pregunta es... ¿Lo está qué? ¿Motivando? Le está comentando, qué interesante tu pregunta, mira. Y luego le va a pedir que él mismo diga qué piensa. ¿A dónde la está llevando la maestra? ¿A que él formule, a que él plantee qué? Hipótesis. ¿Qué piensa él que hay en las nubes en el cielo para conocer qué? Sus explicaciones. Esa explicación de lo que él piensa es lo que nosotros llamamos hipótesis. Niño pequeño, y proponerle a partir de ello averiguar la respuesta juntos. Y ahí va a empezar ese famoso plan de interacción que la maestra lo va a hacer. Porque la maestra hace su asamblea de aula, y la maestra al inicial comienza sus preguntas orientadoras, indagadoras, y los niños comienzan a formular sus hipótesis, y las mises están escribiendo en los papelotes, y dirán, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para averiguarlo? ¿Con qué instrumentos vamos a trabajar? Y comenzarán a indagar. Y comenzarán todo ese proceso de inicial. ¿Pero qué está haciendo aquí el niño en la alternativa C? Está planteando una hipótesis. ¿Te das cuenta? Qué bonito desde iniciar trabajando de esa manera. Alternativa C. Situación 4. La perrita sultana que vive en la institución educativa, ¿cuál es la respuesta de A3? La C. Acción que no es pertinente. Muy bien, correcto. Muy bien, ya me corrigieron, que se les hace mal. Se ha dicho la que no es pertinente. Entonces, ¿cuál es la que no es pertinente? ¿La B o la? A ver. Claro, porque tú le estás
la A. Y Celi, ¿por qué no la A? Porque si quieren la A, van a hervir agua con ellos. O sea, él está participando. Claro, o sea, al plano la B, ¿no? Claro, pues ven, puso conjuntivo del error, no leí bien, disculpen chicos. Tiene mucha razón. Dice la que no es pertinente. Entonces, la A, ¿en qué momento lo haría? Cuando están poniendo a prueba su plan de indagación, porque ellos también van a proponer, hay que hervir agua. Pero eso ya lo van a proponer en su plan. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta en la situación 3? La B. La maestra darle inmediatamente la respuesta no es lo pertinente. Que ella le explique, tampoco. Que la maestra lo haga, no. Tiene que hacerlo con los estudiantes. Ahora sí, situación 4. La perrita sultana que vive en la institución educativa ha tenido 3 crías. La mañana de hoy, los niños de 4 años y la docente están observando ¿a quiénes? A los cachorros. Cuando de pronto Esteban dice, mira, los perritos están con los ojos cerrados. Ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para generar información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con los ojos cerrados? Aquí estoy trabajando la competencia indaga en la casuística 4. No. Dice acá, para generar información que permita que los niños comprendan. Es decir, estoy trabajando la segunda competencia. Explica y argumenta. ¿Cuál será el hecho? La perrita valiente. 3 perritos es el hecho. Esa es la tarjeta de hecho. Entonces, ¿qué le voy a llevar a los niños? Mi tarjetita de la perrita sultana con sus perritos. ¿No? Y también tengo que tener tarjetas de qué. ¿Te acuerdas? ¿Tarjetas de qué? De argumentos. Pero antes de darle los argumentos, ellos que tienen que plantear sus explicaciones. Y ellos van a decir, ¿no? Nacen con los ojos cerrados porque van a ser ciegos. O la placenta, otro que escucha para decir, la placenta de la perrita se reventó y despegó el ojo. ¿O qué dirán? Pues son sus explicaciones. ¿Y qué dice la segunda competencia? Que ellos expliquen, que ellos argumenten. ¿Pero de qué se va a valer el maestro? De tarjetas de hechos y de tarjetas de argumentos. Porque estoy trabajando, ¿qué competencia? La segunda. Entonces, ante esta situación, ¿qué acción es pertinente para generar información que permita a los niños comprender por qué los perritos nacen con los ojos cerrados? Explicarles que los perritos nacen con los ojos cerrados, pues pasan poco tiempo en la barriga de su mamá. Y cuando nacen, sus ojos aún no han terminado de formarse. ¿Por qué les dices? ¿Por qué no permites que ellos expliquen tú a través de qué? Eso lo vas a hacer con dibujos a través de las fichas de algún. Déjalos a ellos explicar, no seas metiche. Entonces, ¿qué le vas a decir? Vas a proponerles averiguar por qué los perritos tienen los ojos cerrados al nacer, preguntando a quiénes. A personas que saben del tema. Entonces van a ir a los veterinarios, y saben. Van a revisar juntos textos explicativos. ¿Esas son qué? Esas son las fichas de algo y argumentos. C. Pedirles que el grupo planteen sus respuestas y luego las compartan en asamblea y expliquen el porqué de estas. ¿Qué haríamos? ¿B o C? Pedirles que grupos planteen sus respuestas y luego las compartan en asamblea y expliquen el porqué de estas. A ver, tengo que elegir entre B y C. ¿Por qué? Pero ya descartada la, ¿sí? ¿Por qué no puedo irme de frente a la B? Vamos a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito?
situación, ¿qué acción es pertinente para generar? Dice, generar información. ¿Dónde van a encontrar ellos información? En fuentes. En este caso, la fuente primaria será un veterinario y la fuente secundaria serán los textos explicativos sencillos. Recuerden que no estamos trabajando la competencia indagada. Aquí en este caso. Estamos trabajando la competencia explica. Por eso la respuesta no es la C. Si estuvieran trabajando en la competencia indaga, ellos tienen que explicar sus hipótesis. Pero aquí ellos están explicando sus ideas, esa idea, con información, te estoy diciendo generar información. Por lo tanto, la respuesta es B. B. Para generar información. Situación 5. O sea, tenemos que ubicarnos en la COMPE. La docente, la casuística va a tener relación con la competencia. La docente y los niños de 5 años acuerdan salir al jardín de la institución educativa. ¿Para qué? Para observar qué animalitos viven ahí. ¿Ya? Entonces, han salido al jardín y están explorando. La docente piensa aprovechar esta situación ¿para qué? Plantear actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades de ¿qué? ¿Qué competencia está trabajando? La primera. Indagación. ¿Ah? Indagación. Así que les distribuye a los niños ¿qué cosa? Lupas. ¿Ya? Lupas, y les indica que observen a los animalitos, pero sin tocarlos. ¿Ya? Para evitar que algunos de ellos los piquen. ¿Ya? Entonces, lógicamente, van a salir al campo no todos, pues el jardín, lo va a hacer por grupos. ¿No? Entonces, una vez que regrese con el otro grupo, saldrá con el segundo grupo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que las mises tienen sus auxiliares. ¿No? Entonces, bueno, me dicen no todos. Si no tienes auxiliar, ni modo, tienes que salir con todos. ¿No? Además, dice, al levantar, dice, unas piedras, Pedro, Margarita y Santiago, ¿qué encuentran? Tijeretas. ¿Conocen las tijeretas? Hubiera traído mi ficha de presentación, ¿no? Porque también teníamos que, si vamos a pasarlo después a trabajar explicación, tenemos que trabajar con esas fichas. Los niños llaman a la docente para mostrarle su hallazgo y ella les dice, ¡muy bien! ¡Encontraron tijeretas! Porque utiliza ese momento, ese hecho. Luego Santiago le comenta, señorita, las tijeretas salieron corriendo cuando sacamos las piedras. Está comentando un hecho, lo que observó Santiago. No es una hipótesis, está comentando un hecho. El por qué salieron corriendo, si van a averiguar, ya tenían que practicar. Pero ella está comunicando un hecho. Ante esta situación, la docente busca que los niños, ¿qué? La Miss está buscando este proceso, planteamiento de hipótesis, respecto al comportamiento de las tijeretas. ¿Cuál de las siguientes preguntas no es pertinente? No es pertinente. Mira, justamente estamos trabajando inicial. ¿Cuál no es pertinente? A ver, ¿por qué creen que las tijeretas se escondieron apenas sacaron las piedras? Es pertinente. Porque están buscando la causa. Y si buscan la causa, será una variable independiente. El hecho que las tijeretas se fuman es la variable dependiente. ¿Te das cuenta? Entonces, esa pregunta, si es pertinente. B. Les había dicho que las tijeretas les pueden picar si las tocan bruscamente. Les había dicho que las tijeretas les pueden picar si las tocan bruscamente. ¿Qué le está dando la respuesta? ¿Qué le está preguntando? Ya le está preguntando sobre una concepción, sobre el comportamiento. El comportamiento de las tijeretas, ¿qué será? ¿La variable independiente o dependiente? Ubíquense.
comportamiento de las tijeretas va a ser la variable independiente o dependiente. Porque depende de su comportamiento de algunos factores. Entonces, acá me está diciendo la pregunta. Les había dicho que las tijeretas les pueden picar si les tocan bruscamente, eso sería un comportamiento de las tijeretas, ¿no? En este caso, la causa, ¿cuál sería? Si las tocan. El comportamiento de las tijeretas sería el efecto. Ahí hay dos variables. ¿Para qué les servirá a estos animalitos la parte de su cuerpo que se parece a las tijeras? Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas no es pertinente para este propósito? ¿Cuál es el propósito? Formular hipótesis. ¿Para qué les servirá a estos animalitos la parte de su cuerpo? ¿Para qué? Tienen que señalar hipótesis. ¿Cuál no le permites formular hipótesis cuando tú ya le das la respuesta? ¿Cuál es donde le das la respuesta? Entonces, conclusión, siempre en una hipótesis van a haber variables, al menos independientes. ¿No? En este caso, el comportamiento de las tijeretas es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las tijeretas es lo que ellos van a observar. Si es que yo quiero pasarlo a un plan de integración de esa dependiente, a como lo está planteando, lo vuelve independiente porque esa va a ser la variable de estudio. Conclusión. La causa o variable de estudio siempre es una variable independiente porque se puede manipular. En los trabajos de investigación, ¿cuál es la variable independiente? Las de estudio, las que ensayo con ellas. ¿Por qué? Porque las manipulo. Las variables dependientes siempre son los efectos, los resultados. ¿Ah? También hay un grupo de control y un grupo experimental, ¿no? Pero eso, bueno, no nos está pidiendo. Quizás más adelante. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta entonces de las 5? La B. No les digas. Ellos tienen que formular sus hipótesis. Situación 6. En el jardín los niños se encuentran observando ahora chanchitos de tierra o humedad, lombrices, hormigas, entre otros animalitos. Entonces la docente les pregunta, ¿qué pasará si alumbramos a los animalitos con una linterna pequeña? ¿Qué pasará? También que se está diciendo, esas preguntas tienen que llevarnos a formular hipótesis. ¿Qué pasará si alumbramos con una linterna pequeña? Mientras un grupo de niños dice que los animalitos se irán corriendo, ¿qué es eso? Un grupo de niños dice que los animalitos se irán corriendo, ¿qué es eso? Una hipótesis de un grupo. Otro grupo señala que estos se quedarán en su sitio como si nada ocurriera, inmóviles. Tenemos dos hipótesis. ¿Ah? Dos hipótesis. ¿Qué actividad es más pertinente para que los niños, qué cosa? ¿Qué capacidad? Registren sus observaciones de la reacción de los animalitos. La reacción de los animalitos será variable, independiente o dependiente. Dependiente, porque es el efecto. ¿Cuál será el independiente? Cuando le alumbraron con la linterna. Es el independiente. La reacción es la dependiente. ¿Qué actividad es más pertinente para que los niños registren? Quiero que ellos registren. ¿De quién estoy hablando? ¿De INI? ¿Escriben? ¿Qué tienen que hacer? Dibujos. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Pedro, un favorcito, otro material, aquí no se ve. No me digan que lo de ustedes esté igual. Profesor Pedro. Profesor Pedro.
Alguien que le pase la voz al profesor Pedro. La situación 6 está, en la situación 6. Otro material, no veo. Situación 6 entonces. ¿Dónde está lo de los dibujos? ¿No hay? En A y en C. Pedirles que en parejas alumnen a los animalitos y conversen sobre lo que observan, prestando atención a todos los detalles, ¿ya? Luego decirles que dibujen lo que más les gusta. Ahí está el dibujo. Luego, ¿qué dice P? Darles una ficha de trabajo que contengan imágenes de los animalitos que observaron en una columna y en otra, la imagen de una linterna prendida para que unan a la linterna solo aquellos animalitos que salen corriendo. No, porque no están, ¿viven? Sí, profesor Pedro, el material de ayer no se ve. Ah, ya. Sí, el material de ayer. Entre A y B, ¿cuál escojo? Entre A y B, ¿cuál escojo? La A. Acordar los símbolos que utilizarán para registrar la reacción de los animalitos ante la luz. Luego entregarles una tabla para que dibujen en cada casilla de la primera fila los animalitos que observaron y debajo de cada uno de estos los símbolos acordados según lo que observen. A o C. A, porque son ellos los que tienen que conversar. Son ellos los que tienen que dibujar lo que más les ha agradado de sus experiencias. Entonces la alternativa es A. Situación 7. Estamos trabajando en material de ayer, ¿no? Pero un material, es que aquí no se ve los diálogos. Situación 7. En el que ustedes tienen sí se ve, ¿no? Y ahora, Pedro, ¿qué hacemos contigo, Pedro? Acerca de las lombrices que habían encontrado en el huerto. Miren, aquí vamos a desarrollar un proyecto de aprendizaje. Pues las veían como un problema. Ellos pensaban que las lombrices se comerían a las plantas que habían sembrado y sugirieron sacarlas del huerto. ¿De dónde han partido? De un problema. ¿Cuál es el problema inicial? Maestra, en nuestro huerto hay lombrices, hay que sacarlas porque si no se van a comer a las plantas. Problema. ¿Ah? Ellos pensaban planteamiento del problema y lo que ellos piensan, ¿ya qué es? No me da por hipótesis. ¿Ah? Entonces Nancy, como sabe, ella está aplicando el enfoque de indagación a realización científica. Nancy coge esas interacciones y las convierte en un proyecto. Nancy les propuso averiguar más sobre ellas para tomar una decisión informada. ¿Ah? Los niños hicieron varias propuestas para buscar la información. Nancy dice, ya tengo que trabajar con mis dos competencias, hasta ahora hay 3. Y Nancy va a su casa y dice, ¿no? Nancy dice, ya sé, los voy a llevar al huerto, al jardín, y yo voy a trabajar ahí. Indaga. Con todo lo que indagaron, voy a trabajar, explique ya y luego van a tener que diseñar una cajita o algo donde tener a las lombrices. Ya tengo mi proyecto con mis 3, con B, y trabajo a la par, ¿no? Matemática, y trabajo a la par con mis. Ya tengo mi proyecto. Vamos a ver qué pasa. ¿Ah? Nancy quiere que sus niños y niñas construyan el conocimiento, o sea, lleguen a este saber científico, pero ¿cómo? En este caso, ¿cómo? ¿Qué competencia está trabajando acá? La primera competencia, ubícate chica. Primera competencia, ¿cuál es la primera actividad provocadora? Si quieren que indaguen, ¿cuál es la primera actividad que tienen que hacer? Visitar el huerto. ¿En dónde van a indagar? ¿Van a indagar trayendo al jardinero? Eso se da
La primera actividad es ir al lugar, a la fuente primaria, alternativa C. Alternativa C. Situación 8. Sube un poquito. Juana da Laura. Muy bien. Dice: Nancy convocó a los niños a una asamblea. Ya está en la asamblea, Nancy. Para conversar acerca del interés y la preocupación que había surgido, porque recuerden que todo parte de un problema. Entonces, como ha surgido, ¿cuál es el problema? ¿Cuál era su hipótesis de los chicos? Las lombrices se van a comer a las plantas. Entonces, les propone ir al huerto para observar si efectivamente había o no lombrices y tomar una decisión al respecto. Entonces, primero tienen que verificar. Tienen que ir a la fuente primaria. El primero, ¿no? Dice: por ello les propuso ir al huerto para observar si efectivamente había lombrices o no y tomar una decisión al respecto. Los niños se organizaron en dos grupos, ¿no? El primero fue con la docente al huerto, mientras que el segundo grupo se quedó en el aula con la auxiliar. Vamos a ver qué diálogo será. Ricardo, no veo nada. Mariano, creo que se asustaron y se están escondiendo de nosotros las lombrices. ¿Ah? Son sus hipótesis, lo que ellos piensan. Rafaela, aquí hay una. ¡Ah, no! Era un palito. Mariano, a ver, haz hueco con el palito. Ana, hay que escarbar. Isabel, mira, hay uno. ¡Sí! ¡Yo lo encontré! Entonces ya están descubriendo que las lombrices no las van a encontrar porque tú vas simplemente al huerto, sino porque tienen que escarbar. Por lo tanto, ¿dónde están las lombrices? Debajo. ¿Cómo lo están haciendo? Porque luego van a tener que registrar sus vivencias, ¿no? Docente, sí la vi. ¿Cómo hicieron para encontrarla? Entonces, ¿qué está haciendo la maestra? ¿Está oyendo? ¿Cómo hicieron para encontrarla? Rafaela, estaban escondidas debajo de la tierra. La lombriz no está encima de la tierra, está debajo de la tierra. Primer hallazgo. ¿Ah? Docente, quizás las lombrices prefieran estar debajo de la tierra, pero no lo dijo. La maestra da condiciones para que ellos lo descubran mediante la indagación. Mariano, sí, para que no las atrapen. Docente, bueno, vamos al aula a contarles al grupo lo que vimos. Regresa al aula. Se supone que ahora ese grupo se va a quedar y la maestra va a salir con un segundo grupo. De regreso al aula, los niños del primer grupo, ¿qué contaron a sus compañeros? Que habían visto lombrices, pero ¿dónde? O sea, el segundo grupo ya tiene saberes previos de que las lombrices van a estar debajo de la tierra. Luego la docente les propuso representar con dibujos o también con plastilina o con arcilla lo que les llamó más la atención, con lo que ellos quieran. Pero lo que está desarrollando es la capacidad. Mientras los niños del primer, vamos con la continuación de la casuística 8. Ajá, ahí. Mientras los niños del primer grupo dibujaban, la docente fue al huerto con el segundo grupo. Con la información brindada, el segundo grupo sabía que deberían de buscar ¿dónde? Debajo de la tierra. Ah. Por lo que se valieron de